El cristiano y su dinero. Fíjense que dinero, aunque esto es macro, es abarcador, restringe solamente al cristiano, pero en vista de que todos estamos aquí y hemos aceptado al Señor, pues un poquito de esta instrucción para nosotros. Un texto que dice 250 versos de la Biblia hablan sobre el dinero y la abundancia. Hay muchos pensamientos que a veces llegan a nuestras mentes, si es o no es, y tener duda. Bueno, nosotros en realidad tenemos diferentes argumentos ideales, pero vamos a ver hoy qué es lo que dice la Biblia. Hay 3 preguntas que quiero hacerles. ¿Hay cosas importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Respóndase usted mismo. Siguiente pregunta. ¿La responsabilidad de ofrendar a la iglesia solo es para los hermanos que tienen un buen salario, un buen sueldo, que son empresarios? Siguiente pregunta. ¿Todos los bienes que tenemos provienen de Dios? ¿De dónde provienen realmente? Puede ser cierto, puede ser falso. Esa es una pregunta de conciencia para cada uno de nosotros. En nuestra plataforma de hoy tiene la vida de la viuda de Sarepta. Yo solamente les voy a contar la historia en forma de una lectura. Estamos en Primera de Reyes, capítulo verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová, estamos hablando. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, un lugar que no era Israel, y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dios, vive Jehová, tu Dios, porque acuérdense que no era el Dios de ella. Tu Dios, dice ella, que no tengo pan cocido, solamente harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora ella recogía 2 leños para entrar y prepararlo. Y para mi hijo, y te voy a decir algo más, dice ella, para que lo comamos, dejemos morir. Recuerden que había en este momento una escasez muy pronunciada. Elías le dijo: no tengas temor, ve, has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña cantidad debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para hijo. Vamos a ver cómo termina esto. Esta es nuestra plataforma para el día de hoy. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, les recuerdo, esa lectura es 18, del 8 al 16, es más larga, usted la puede ver, pero vamos a quedar esta lectura de esta forma, y vamos entonces ahora a pasar al texto. Este texto, si usted no se ha aprendido ningún otro texto, pero usted se aprende este, mire. Pero esto digo, el texto está en 2 Corintios 9:6. Esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bien, tengo una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? La Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, vamos a ver actitudes hacia las cosas materiales. Bien importante es
Porque para poder comprender qué sucede cuando cuál es mi actitud, yo debo saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? El concepto avaricia. Entender que este concepto tiene que ver con un deseo insaciable. Este es más profundo, pero acumulación de bienes sin intenciones de compartir. Deseo de acaparar sin gastar. Se vincula con otros delitos porque cuando una persona tiene avaricia, se puede saltar tipo de moral o de ética o de restricciones. Entonces, queda anulado cuando hay un deseo o se manifiesta avaricia. Bien, continuamos entonces. Éxodo 18, 21. Estas actitudes las vamos a ver ahora. Bien, ya sabemos que es avaricia, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la avaricia. En Éxodo dice, además, es de entre todo el pueblo varones de virtud. Aquí habla ¿qué debe tener una persona que toma jefatura? Bien, dice virtud. ¿Qué virtudes? Temerosos de Dios. Usted sabe que el Salomón, Dios dice que el temor de Jehová es apartarse del mal. Entonces, es una virtud cuando puede temer a Dios. Usted se aparta del mal. También es varones. Hay una identidad que los identifica a esa mujer que está siendo seleccionada y que la avaricia. A esos se pueden poner como jefe. Seguimos. En Proverbios 28, 16 habla del príncipe. Si fue falto de entendimiento, dice, multiplicará la extorsión. El que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces, promesa para todo el que decide hacer lo que Dios le está mandando, pues cultivando las virtudes que acabamos de pasar en Éxodo. En Jeremías 6:13 dice lo siguiente. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Algo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde a ninguna de las que cometieron gravísimos errores y pecados. Por eso es que la Biblia dice que es mentiroso y él es veraz. Dios no le preocupa esconder quienes hicieron lo incorrecto. Por eso, en la palabra de Dios parece que aún los sacerdotes y los profetas cayeron en este tipo de actividades, que claro, es una actitud del corazón. Recuerden que esto, todo, la avaricia. Ellos se convierten en engañadores mismo y engañan al pueblo también. Así que no se extrañe que todo igual en estos tiempos salga a la luz. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que salir. Continuamos entonces. ¿Por qué debo guardar de la avaricia? Primero, porque nosotros tenemos que confiar en diciendo que es el Dios Todopoderoso. Quien lo dice es Dios. Veamos entonces qué dice Lucas 12:15. En este fue el que habló. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, por si alguien dice, no, es que lo que pasa es que eso fue el Testamento. Bueno, miren lo que dice Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Quiere decir que no es una, pueden ser
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de que posee. Repito. Entonces, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? La vida de nosotros no consiste en lo que nosotros tengamos, lo podamos nosotros adquirir mientras estamos en esta tierra. Entonces, si eso no consiste en los bienes, ahí no está mi esperanza, entonces ¿dónde está? Lucas 12:31, lo siguiente: mas buscad a Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, es primero el reino de Dios. El orden es primero el reino. El concepto reino de Dios aquí es muy amplio. Tiene que ver con todo. 4T: tiempo, talento, templo, tesoros. El reino de Dios es el que va a determinar cuando sus riquezas o sus abundancias y sus bienes son añadidas, pero por Dios, es el que las provee. Seguimos entonces, Mateo 6:17-19. ¿Por qué no debo tener mi confianza en las riquezas? Riquezas, aquí también el concepto es amplio. Casi siempre, pues nuestro interés se inclina hacia el dinero. El dinero, pues, es el que compra, es el que con él se puede adquirir. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y él le dice a Timoteo, o qué dice, miren, a los ricos de este siglo, manda que no sean. Ahora, es que no se puede pensar que en la iglesia no pueden ser pudientes. Sí, pueden haber personas pudientes, pero hay un para todo el que llega a ese nivel, igual para todo el que no lo ha alcanzado. Que no sean altivos, porque bueno, algunos también ni siquiera tienen nada y también tienen, ni pongan la esperanza en las riquezas. Pueden poner en esas riquezas su esperanza, porque se esfuman. Dice entonces, esperanza se debe poner en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, ¿para qué Dios entonces? Para que usted y yo la disfrutemos. Pero bueno, hay otras reglas que tenemos que ver, cumplir, porque esa es parte de nuestra felicidad. ¿Qué riqueza buscar entonces el cristiano? Ahí en el 18 dice, bien, que sean ricos en buenas obras, gozos, generosos. ¿Por qué? Porque esto les va a atesorar. Miren, dice el 19, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida. Es decir, que las riquezas, así como el agua, tiene que seguir. No nos podemos quedar con ella. Hay que hacer buena obra y hay que ser generosos. Continuamos. La Biblia dice que soy administrador de los misterios de Dios. Puede ser un administrador. ¿Cuáles son los seleccionados? Bueno, los fieles. Ver Corintios 4:2. Dice, 1 Corintios 4:2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, las personas entonces nos deben considerar a los servidores de Cristo y administradores de los misterios. Ahora bien, dice el 2, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel, porque
el manejo de las riquezas tiene que dar fidelidad a Dios y de que somos buenos administradores. Bien, ahora empezamos entonces directamente con el tema de lo que es el 10, administrando mi dinero. Dice un texto en Proverbios que dice: honra a Jehová con tus bienes, serán llenos tu abundancia. El dinero me lo ha dado Dios para administrar. Por lo tanto, prudente, y una parte debe ser devuelta a Dios. Esta es como los diezmos y ofrendas, y hay otras, hay una variedad de ofrendas. 1 Corintios 16, 1 y 2. ¿Cuánto y cuándo debo y para quién lo voy a hacer? ¿Recuerdan a la viuda de Sarepta? La pregunta sería, pensando en la viuda de Sarepta, pero si, ¿por qué a ella? ¿Por qué Dios no los mandó a otro lugar? ¿Acaso Dios, si mandó un cuervo a darle comida a Elí, podía seguir alimentándolo allá? Esa pregunta la vamos a contestar en estos momentos. La ofrenda para los santos. En cuanto a los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené las iglesias. Este es Pablo hablando de las iglesias, primero a Corinto, pero ya él había pasado por la iglesia de Galacia, la misma orden. Y él hizo algo bien específico por la condición, pues, y ellos no pasaban de un momento a otro, ellos tenían su tiempo para pasar. Eran largos, así que él dejaba orden y él trataba de administrar cómo se recogían las ofrendas. Bien, él dice: cada semana uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, o sea, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas, porque me imagino que en el corre y de pronto en ese momento ya no tienen. 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que llegue nuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, bien vaya, irán conmigo. Es decir, noten el orden en que él estaba tratando de ofrenda, pues fueran custodiadas y llegaran al lugar donde deberían estar. Para Jerusalén, para el templo. Bien. En el Antiguo Testamento, en Levítico 27, 30 y 32, habla de dos tipos de, bueno, quizás no ofrenda, sino diezmo. ¿Qué era lo que ellos diezmaban en aquel? 30 dice que se diezmaba de la tierra, así de la simiente de la como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada, es de Dios. Pero también había otro diezmo y era de todo lo que pasa bajo la vara. El diezmo será consagrado a. Entonces alguien dirá, bueno, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Excelente. Yo tengo una de que si para ellos, para los en que en ese momento está la bendición, y a través del tiempo se ha demostrado que ellos siguen bendecidos, parte del pueblo de Dios, también voy a aprovechar esa cobertura y entonces por eso que en vez de discutir sobre si diezmo, sobre si ofrenda, mejor voy a aprobar a Dios, porque es mucho mejor. Continuamos entonces. Él es un Dios de bendición. Seguimos. En otra versión dice el diezmo de todo producto del campo. Es la misma, pero en la NBI dice el diezmo de todo producto del campo, ya sea sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues les será consagrado, les está consagrado. Diezmo del ganado
mayor y menor, 1 de cada 10 animales contado, consagrado al Señor. Entonces, aquí pues para que vean el texto más claro. Les estoy dando una imagen que dice ofrenda, diezmo y primicia. Alguien escribió y dice, la ofrenda protege lo que tiene, él multiplica lo que tiene y la primicia santifica lo que viene. Me gustó porque yo creo fielmente en lo que dice su palabra. Entonces, ¿con qué actitudes? Bueno, debemos planificarlo. Es decir, que no debe ser algo al azar. Planificar elevada al Señor. Y recuerde, si le viene la pregunta, pero es para la iglesia, bueno, yo quiero ahora en este espacio comentar que aprendí de la viuda de Sarepta. Y Dios podía bendecir a Elías. Dios sustentar a Elías. Pero es que ahí, en eso, Dios quería era bendecir a la viuda. Ella tenía la orden de sustentar, ejercer fe, y por eso esto fue bendecida. Y su aceite y su harina no escasearon el tiempo en que llovió y la tierra volvió a producir. Entonces, Corintios 9, de 6 al 8 dice, pero esto digo, este es el versículo de usted y el mío, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como razón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama alegre. Entonces, mi actitud debe ser generosidad, debe ser abundancia, ser con todo lo que el Señor me ha dado, pero también está que yo debo de hacer una actitud. Yo mismo debo proponerme. Por eso es que muchas veces hemos escuchado a los pastores que dicen, si usted no lo quiere, mejor no lo dé, porque se va a ir triste. Bien, una actitud y poderoso es Dios. Aquí ejercemos fe para en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo, bueno, también, oiga, hay que aprendérselo también. Segunda de Corintios traza también un plan para los santos, ¿sí? Dice, asimismo, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia de Macedonia que se ha dado a esa iglesia. Grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, allá de su fuerza. Bendecimos a todas las personas que han ofrendado durante este tiempo que hemos estado encerrados, y con algunas le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Entonces yo les dejo con la verdad que hay más que hablar sobre el diezmo y la ofrenda, ¿sí? Pero vamos a terminar aquí. Recuerden que estas cosas Dios, Él las necesita, pero Él sí ve el corazón. Y recuerde que todo lo que hacemos, ya sea palabra o de hecho, debemos hacerlo para el Señor, como para el Señor. Igual, cuando usted hace esto como para el Señor le va, porque Él ama al dador alegre. Que el Señor quiere bendecir. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has sembrado en buena tierra. Hemos comprendido, Señor, que tú
ama, que tú tienes en tu deseo, tus planes, también para que nosotros abundemos en buenas obras, Señor. Partir, pero necesitamos también que nos suplas. Padre Santo, abre puertas. En este tiempo de crisis, abre puertas, Señor, para que yo para poder aportar no solamente a la iglesia, sino a aquellos. Padre Santo, con esto queremos honrarte. Señor, también este espacio de los niños, porque hemos aprendido, Señor, que debemos diezmar tiempo a ti. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias. Bendecimos a todos los que están escuchando esta tu palabra. Oh Dios, va a quedar, va a producir al 100%. Vamos a ser dadores alegres. Vamos a bendecir a otros y nos vamos a sostener unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén.